Recuerdo vagamente un partido que veíamos por televisión en la ciudad donde vivía, allí en Argentina, entre Argentina y Brasil. El resultado era adverso para la selección argentina. Entonces, como yo hacía mis primeros pininos en eso de ir a la iglesia junto con mi mamá, le dije: mamá, ¿puedes orar para que el resultado se dé vuelta y que Argentina gane? Entonces mi mamá, con todo el cariño de madre, dijo: bueno, vamos a orar. Pero el resultado no fue el que yo quería. Pero bueno, oró. Fui creciendo y dije: ¿será que a Dios no le gusta el fútbol? Que es como que mi aguijón en la carne, que es mi distractor. Pero todo cambió cuando crecí, me casé, tuve hijos, y en el 2014 Argentina jugó la final del Mundial de Brasil con Alemania. Y estábamos de campamento, y el último día de campamento en el programa estaba ver el partido de la final del Mundial, sea quien sea, porque lo habíamos programado antes. Y si era Argentina, era obvio que lo íbamos a ver. Llevamos televisión y todo. Y mi hijo, uno de mis hijos, no voy a decir quién, al ver que el resultado no se rompía, que iba 0-0, dijo: papá, ¿podemos orar para que Argentina gane? Y me acordé de aquella escena tan particular. ¿Qué tiene que ver esta ilustración con lo que vamos a hablar hoy? Muchas veces nosotros somos inocentes como niños, que nos fijamos en cosas que nos gustan. Y si bien Dios es futbolero, porque a Dios le gusta el fútbol, como otras tantas cosas, no sé a qué equipo le va, pero creo imaginarme, no lo voy a decir para no herir susceptibilidades. A veces nosotros pensamos que nuestra oración es: Dios, que tu voluntad sea como a mí me gusta para que todo esté bien. Y si no, me frustro. Si no, me enojo, me guardo y tú y yo cortamos. Pero no. Muchas veces no entendemos que la voluntad de Dios, y déjame decirte algo muy importante, ya está escrita, ya está revelada. Y sobre todo los que somos sus hijos, la sabemos. La sabemos y sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso las preguntas que vienen a mi mente en esta hora es: si sabemos la voluntad de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer lo que tenemos que hacer? ¿Por qué nos cuesta tanto disponernos a obedecer la voluntad de Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que están en nuestras vidas que nos lleva a rehusarnos a tomar el camino que Dios nos está indicando? La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y hoy acabamos de ver que la voluntad de Dios para nuestras vidas, en la lectura en 1 Tesalonicenses, es nuestra santificación. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se vive la voluntad de Dios? Es lo que vamos a responder el día de hoy. Pero antes de ir a la palabra de Dios, me gustaría que juntos vayamos al Dios de la palabra y que podamos orar y pedir la guía de nuestro Dios para que sea Él quien hable claramente a nuestros corazones. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por la oportunidad que tú nos regalas en esta hora de estar reunidos aquí en tu casa. Gracias por poder abrir las puertas de este lugar con libertad y hoy poder abrir tu palabra para meditar en ella y entender aquello que tú tienes para nosotros. Señor, danos un corazón correcto para entender y ser sensible a tu voz, porque lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y la vamos a mantener abierta, por favor, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Una gran exhortación de parte del apóstol Pablo para cada uno de nosotros, que precisamente nos muestra y nos aclara que la voluntad de Dios, y tomen sus hojas, por favor, que vienen en el boletín, en el versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es vuestra santificación. Decíamos, recién preguntamos: ¿y qué es eso de nuestra santificación? Bueno, déjame decirte que la santificación es aquel proceso que comienza en nuestras vidas cuando nosotros llegamos a Cristo, reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón por nuestras faltas y nuestro Señor Jesucristo no solamente se convierte en nuestro Señor, sino también en nuestro Salvador. Y cuando hablamos de santificación necesitamos entender que es aquel proceso por el cual, mediante la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos va haciendo cada vez más como Cristo y alejándonos del pecado. Este proceso va a darse mientras nosotros estemos sobre esta tierra.
Se suele hablar de la santificación en 3 fases. La primera, posicional. La segunda tiene que ver con lo que es un proceso que es progresiva y de un estadio final de nuestra santificación. Es decir, todo creyente que ya hemos sido separados de este mundo, hemos sido santos a través de la obra de Jesucristo, eso es posicional. Ahora estamos siendo santificados en forma progresiva y a través de nuestras responsabilidades, y un día todos seremos en el futuro glorificados. Ese es el final de la santificación en nuestras vidas. Ahora el apóstol Pablo comienza este capítulo 4 con una exhortación a cada uno de nosotros, llevándonos o abriendo nuestros ojos ante la responsabilidad que implica para todo hijo de Dios la santificación. Y dice en forma exhortativa: apartaos de, aléjense de toda práctica que no es correcta. Iba a dar una lista, allí que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4, de las cosas que debemos apartarnos. Es decir, lo más lejos de la mundanalidad de este mundo para estar cada vez más cerca de Dios. Ahora, cuando hablamos que la voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestra santificación, tenemos que tomar en cuenta cómo piensa Dios y qué es nuestra responsabilidad. Y en primer lugar, cuando hablamos de la voluntad de Dios, no podemos dejar afuera el propósito que Dios tiene al revelarnos que su voluntad para nosotros es nuestra santificación. Porque ese es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, para mostrarnos el camino de regreso al Padre. Fíjate, no habla de religión, no habla de obras que nosotros podamos hacer llamadas buenas, sino que habla de una relación personal con Cristo, la cual redime nuestros pecados, nos limpia de pecado y nos abre de nuevo de entrada de regreso al Padre. Tanto es así que Él está comprometido, que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 vamos a encontrar en el versículo 23, el apóstol Pablo diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hay un propósito de Dios al pedir nuestra santificación. 2, o segundo, entendemos que la voluntad de Dios es aquello que nosotros debemos obedecer. Esa es nuestra única responsabilidad. Obedecer a lo que Dios ha marcado para nuestras vidas. Por eso Pablo dice: os abstengáis, ¿sí? No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas alguna en nuestras vidas. Por lo tanto, lo que Dios espera de nosotros es que nuestra respuesta sea obediencia, entendiendo que su voluntad es que nosotros andemos en santidad. Y tercero, nosotros vamos a entender que el hacer la voluntad de Dios es algo que le agrada a Dios. Le agrada a Dios. El apóstol Pablo, en el mismo pasaje, va a introducir o va a decir que debemos abundar más y más en aquellas cosas que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? La santidad, la rectitud, la obediencia, todas aquellas cosas que deleitan a un Dios que es 3 veces santo. Y nuestra obediencia, amados, es algo que realmente produce la aprobación y el agrado de Dios. Él no recibe ya sacrificio. Él solamente quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Personas que estén entendiendo en su corazón que la santificación es la obra maestra de Dios para su pueblo y que Él solo espera que su pueblo le obedezca. Necesitamos entender esto y completamos en nuestras hojas que Dios tiene una buena y perfecta voluntad para nosotros y Él se ha comprometido, completamos en nuestras hojas, Él se ha comprometido realmente a indicarnos cuál es esa buena voluntad. Salmo 32:8, por favor, leen todos juntos conmigo en sus hojas. Dice la palabra de Dios lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender, marquen allí, y te enseñaré el camino que debes andar. Pero resulta que a pesar de que nosotros muchas veces somos conscientes de cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, no siempre se nos hace fácil obedecerla. No siempre se nos hace fácil seguirla.
ya que nosotros somos conscientes que encontramos obstáculos, o si no eres consciente, hoy vamos a descubrir obstáculos que no nos permiten vivir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a ver algunos obstáculos el día de hoy. Y vamos a empezar con el primero. Y el primer obstáculo, y completamos en nuestras hojas, es que el primer obstáculo que nos impide vivir la voluntad de Dios es una vida falta de oración. Una vida falta de oración. Yo como niño había aprendido que había que orar para estar conectados con Dios, pero quizás no estaba orando en forma correcta al pedirle que mi equipo de fútbol ganara. O quizás no estaba dispuesto a aceptar cuál era la buena voluntad. Quizás mi oración era, trabaja en mi corazón para que yo pueda aceptar el resultado que sea. Ahora, ¿cuántos de ustedes que están aquí pueden presumirme que tienen buenos amigos? Muy buenos amigos. ¿Sí? Y cuando les digo cuánto, quizás nos sobran los dedos de la mano para definir nuestros amigos. Ahora, ser un buen amigo implica que tanto él como tú se conocen. Incluso a veces nos anticipamos a las reacciones del otro, sabemos qué nos va a contestar o sabemos que podemos contar con ello en todo momento. Ahora, imagínate un momento que tú me dices que presumes de tu buen amigo, pero no conoces nada de él. No conoces cómo llegarle, cómo hablarle, si te va a responder bien o te va a responder mal. Bueno, muchas veces los cristianos, permítame decir esto, presumimos a Dios como nuestro buen amigo, pero no conocemos quién es Dios. Porque pensamos que está ahí simplemente para cumplir mis deseos, para atenderme y no para que yo pueda disfrutar de una voluntad plena con Él a través de algo tan preciado y precioso como es la oración. Déjame decirte algo importante de la oración. La oración es el alma de nuestro caminar con Dios. Por eso no repetimos oraciones, sino que abrimos nuestro corazón delante de Dios cuando nos comunicamos con Él. Por eso no quiere Dios oraciones egoístas, sino oraciones que realmente nos conecten, abren nuestras vidas. Porque la oración es aquel momento en el que el corazón realmente ora y se abre para recibir de parte de Dios la voz clara que nos va a indicar qué es lo que debemos hacer. En la misma carta el apóstol Pablo nos va a decir en el capítulo 5, orad sin cesar. Nuestra oración no debe ser detenida ante cualquier otra cosa diferente que nosotros experimentemos en nuestras vidas, que no sea una vida de oración o comunión con Dios. La Biblia dice que se nos cuenta como pecado. El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y la advertencia viene en Mateo capítulo 26, versículo 41, cuando dice todos juntos, velad y orad, marquen eso, velad y orad, porque hay un propósito. ¿Para qué? Para que no entréis ¿en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y déjame decirte una cosa, Dios no funciona como nosotros pensamos que funciona. La oración no es eso que yo activo simplemente cuando necesito activar, sino es algo que necesito mantener activo siempre. Porque la palabra de Dios dice en Salmo 145, versículos 18 al 21 lo siguiente. Cercano está Jehová, ¿quién? A todos los que le invocan, marquen eso, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La ecuación es fácil. Cuando oramos poco, nos sentimos débiles y comenzamos a experimentar que nos hace falta las fuerzas para movernos en la dirección que Dios quiere que nosotros vayamos, en la dirección que Él nos está indicando. Cuando oramos poco, terminamos tomando decisiones sin consultar delante de Dios, confiando en nuestra propia experiencia. Pero déjame decirte algo de la oración, amado. La oración es el medio por el cual nosotros podemos preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad? En cuanto a este asunto, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mis relaciones, en cuanto a mis amistades, en cuanto a mis estudios. Podemos preguntarle a Dios, ¿qué decisión quieres que yo tome? Y es en medio, completamos en nuestras hojas, y es en medio de la oración donde Dios nos va a fortalecer, donde serás
fortalecido para seguir en pos de la perfecta voluntad de Dios. El segundo obstáculo en nuestras vidas que nos impide hacer la voluntad de Dios tiene que ver con nosotros, porque siempre somos nosotros. Y es nuestra propia terquedad, nuestra propia terquedad. ¿Has escuchado alguna vez el hecho de terco? ¿Qué es ser terco? La definición de terco es la persona que no sabe dar o que no sabe darse la vuelta, que normalmente es obstinado, que es rebelde, que no retrocede. En algunas culturas, incluso de chiquito lo aprendí, te decían, es terco como una mula. ¿Sí lo escuchaste? Terco como una mula. ¿Por qué? Porque pone su cabeza, su cuello tan duro que no la puedes mover hacia dónde ir. Y eso es ser terco. La palabra de Dios dice en Salmo 32, versículos 8 y 9 lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti, ¿qué dice? Fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como ¿qué? Nadie inventó esa frase, ya venía. ¿Te das cuenta de dónde salió? O como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Te das cuenta que cuando somos tercos estamos lejos de donde debemos estar y nos cuesta acercarnos a Dios? Cuando estamos siendo tercos, estamos en nuestras propias ideas, en nuestros propios deseos y en nuestras propias opiniones. Aun cuando Dios nos está indicando no es por ahí, nosotros por ahí vamos. De vez en cuando afloja, relaja las cervicales. ¿Sí? Deja que Dios te guíe. No endurezcas. Debemos aprender a ceder, a ser flexible en sus manos para que Él nos indique el camino por donde debemos andar y no tenga que usar el freno para jalarnos y para mostrarnos dónde debemos andar. Si de terquedad hablamos, encontramos algunos ejemplos muy interesantes en la palabra de Dios. Uno fue el pueblo de Israel, sacado de la esclavitud de Egipto, camino en la tierra prometida. Dios se le manifestaba de un montón de maneras. Sin embargo, Dios dice, este pueblo es duro de cerviz, es terco. El mismo Faraón, cuando Dios una y otra vez le mostraba su misericordia, decía, deja ir a mi pueblo, dice que el Faraón endurecía su corazón, aún ante lo que Dios le manifestaba. Pero hay un terco más, que seguramente tú lo conoces. Y es aquel que cada mañana cuando te levantas después de lavarte los dientes desempaña el espejo y ¡oh, sorpresa! Sí, yo al menos me encuentro. Y mi desafío es no ser terco hoy. Que Dios realmente guíe mi andar. Dios tomaba tan en serio el hecho de la terquedad, de no ser terco, que en Deuteronomio capítulo 21, cuando Él da las leyes, Él le advierte al pueblo y le dice, si entre vosotros hay hijos tercos, traedlo delante de la autoridad del pueblo y allí apedreadlo. Eso decía Dios. Y déjame decirte algo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la terquedad ante Dios es pecado. Y la terquedad es algo que no nos permite vivir la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice, no seáis sabio, y completamos en nuestras hojas, en tu propia opinión, eso es ser terco, sino teme a Jehová y apártate de el mal. Apártate de el mal. Tercer obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios. El tercer obstáculo tiene que ver con una vida regida por malos consejos. Una vida regida o marcada por malos consejos. En otras palabras, cuando hablamos de malos consejos, hablamos de aquel cúmulo de voces ajenas a la voz de Dios, que incluso también puede ser nuestra propia voz. Nuestra propia voz. Muchas veces nos pasa que prestamos más atención a lo que la gente dice. Ponemos más énfasis en lo que la gente dice que en lo que Dios nos está diciendo. Obedecemos más a lo que piensa la gente que a lo que la palabra de Dios y su voluntad se nos revela a través de ella.
Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos. Marquen allí, dichoso, doblemente feliz significa eso. A todo aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? Todos juntos, vamos a leer. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y de noche. Es mejor empezar a pensar con qué tipo de personas te juntas, a quién le pides opinión. Es tiempo de empezar a llevar una vida de oración de tal manera que tú le pidas a Dios sabiduría y discernimiento para saber a quién debes de escuchar. Incluso si también quieres dar un consejo, cuidado. Cuidado donde vas a buscar el consejo, porque muchas veces queremos hablar de nuestra propia experiencia, de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros sentimos. Y la palabra de Dios nos advierte, porque dice en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 lo siguiente, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Subraya esa frase. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Aguas con nuestros sentimientos. Aguas con vivir nuestra vida a partir de lo que nosotros sentimos o cómo nos percibimos y no en lo que realmente somos y fuimos llamados a ser. Aguas. Dice la palabra de Dios, ¿quién puede decir que lo conoce? Y la respuesta es la siguiente, lo conozco yo al corazón. El Señor que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Si pensabas que vivir a través de lo que sientes estaba bien, recuerda, Dios está midiendo tu corazón y tu mente y te va a pagar conforme a los resultados de tus obras. Cuidado con desconocer lo que Dios realmente quiere de nuestras vidas. Así que a la hora de hacerle caso al corazón, solo si tu corazón está alineado al pensamiento de Dios y está lleno de la palabra de Dios, puedes emitir un consejo. Si no, guárdate en silencio y busca en la presencia de Dios la respuesta que necesitas para tu vida y para la vida de los demás. Cuarto obstáculo que no nos permite disfrutar de la palabra de Dios tiene que ver con lo que venimos hablando. La ignorancia a la palabra de Dios. La ignorancia que reina en muchos a la palabra de Dios. Quiero hacer énfasis en esto y dejar claro. La palabra de Dios es el único medio por el cual Dios nos va a mostrar cuál es su voluntad para nuestras vidas. Pastor, es decir, que si yo anoche me acosté y de repente en sueño me fue revelado que yo tenía que hablar con ciertas personas o decir tal cosas, ¿no es la voluntad de Dios? Te puedo dar dos respuestas. Primero, preguntarte, ¿cuánto tiempo pasaste en la presencia de Dios? ¿Has hecho ayuno, oración? ¿No te has contaminado durante las últimas horas? Y tú me dices, sí, puedo decirte, Dios puede revelarte, trabajar. Pero si me dices no, como la mayoría de nosotros lo hacemos, te puedo preguntar, ¿dónde cenaste anoche? Dime qué comiste. ¿Fuiste esos tacos que te dije que no fueras? Porque estás teniendo pesadillas. La única forma que Dios te revela cuál es su voluntad, porque aquí está revelada, es a través de su palabra. Quizás lo que Dios te puede decir en sueño es, levántate, abre la Biblia y lee mi palabra. Porque esa es la voluntad cuando hablamos de santificación en nuestras vidas. Todo lo que Dios tenía que revelar, ya lo ha revelado. Amados, ignorar los principios y las verdades de la palabra de Dios es como querer armar un juguete o un mueble que compras, que ahora viene todo desarmado, y querer armarlo como tú lo entiendes que es. Y a la hora de tenerlo presente, o está chueco, o te sobran piezas, o te faltó, y nomás no funcionó. Y te das cuenta que trae un instructivo. Bueno, muchos cristianos vivimos así la vida, a nuestra manera, y después nos quejamos de que está chueca, de que no funciona, de que nos faltan piezas, de que seguramente Dios está enojado conmigo. Pero nuestro instructivo, ¿qué? Empolvándose en un lugar, las hojas pegadas porque no la abrimos. ¿Nos damos cuenta de qué se trata? Cuando hablamos de ignorancia a la palabra de Dios, desde pequeño
aún cuando no había entregado mi vida a Cristo, había memorizado este Salmo 119, 105. Y después de repasarlo para este mensaje, me cayeron muchos años después un montón de veintes. Y Salmo 119, 105, fíjate, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Fíjate cómo funciona esto, te lo voy a poner en forma gráfica. Cuando yo tengo la palabra de Dios en mis manos y la abro, lo primero que ilumina, ¿qué es? ¿Qué es? Mis pies. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Me muestra el camino por donde voy a andar. Que mi siguiente paso va a ser seguro cuando estoy en su palabra porque voy a ver dónde voy a pisar. Pero después dice que es lumbrera, ¿a dónde? Ay, Dios, gracias por tu palabra, porque no solo ilumina lo que voy a ver al frente, sino que me da la seguridad para dar el siguiente paso. El siguiente paso en nuestras vidas. Así es como cristianos debemos vivir nuestra fe. Pero si la queremos vivir sin consultar a la palabra de Dios, porque pensamos que la Biblia es demasiado larga o que ya no se entiende tanto porque está escrita en un lenguaje antiguo o porque no disponemos de tiempo porque hay cosas más importantes, se te va a ser muy difícil de entender y saber cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué cosa? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios escogió de este mundo al necio para avergonzar al sabio, pero no se hace por ósmosis ni por buenos deseos. Se hace por ir a su palabra, escudriñar en su palabra y llenarnos de sabiduría. ¿Por qué decimos esto? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque toda la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, toda escritura es inspirada por Dios, todos juntos, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta cómo funciona? No son las obras lo que me preparan, sino es su palabra el que me prepara, ¿para qué? Para toda buena obra. Basta de ignorancia a la palabra de Dios. No alcanza con lo que recibes el domingo, sino que es lunes, martes, miércoles, 365 días al año que nosotros debemos ir a la palabra de Dios. Y el quinto obstáculo que no nos permite vivir la voluntad de Dios para nuestras vidas son nuestras propias dudas y miedos. Nuestras propias dudas y miedos. ¿Cuántas veces no has dudado en tu caminar acerca de la fidelidad y del amor de Dios? ¿Has tenido que cambiarte de ciudad? ¿Has tenido que cambiar de trabajo? ¿Has tenido que cambiar de carrera? ¿Has tenido que hacer una inversión en tu vida? Cosas que comprometen, ¿no? ¿Te has tenido que comprometer con la iglesia? ¿Te han invitado a ser parte de un ministerio? Cosas trascendentes que marcan a nuestras vidas. Sí es cierto, vienen a nuestras vidas temores, dificultades. Eso de comprometernos no se nos da mucho. Sin embargo, la vida es eso, es un cúmulo de consecuencias de las decisiones que a diario tomamos, porque todos los días tomamos decisiones. Los últimos 2 años vividos en nuestras vidas fue la evidencia clara de que andamos en valle de sombra y de muerte. Nada más que el mundo se sacó la máscara, nos las hizo poner a nosotros, pero se la sacó y nos mostró cómo funciona. Y es una buena oportunidad que como hijos de Dios digamos, crisis son oportunidades de hacer lo que tengo que hacer. Y Dios quiere que su voluntad en mí sea mi santificación. Por lo tanto, no debo andar con dudas y con miedos. El libro de Mateo capítulo 14 relata una historia muy interesante. Jesús había hecho algunos milagros. Entonces le dijo a sus discípulos, vayan del otro lado, yo los voy a alcanzar. Del otro lado del mar, y los discípulos suben a su barca, expertos pescadores y expertos en navegación, y se encaminan hacia la otra orilla del mar. Y de repente en medio de aquel tránsito en el mar se levanta una tormenta y los discípulos empiezan a ver que su barca empieza a hacer agua y que no había cómo solucionar la situación, y de repente en medio de toda esa oscuridad aparece una silueta fantasmagórica. Y uno de los discípulos se da cuenta, Pedro,
de que podía ser Jesús. Entonces entabla una relación y le dice, si tú eres Jesús, haz que yo vaya caminando sobre ti por las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro, que hizo lo que quizás ninguno de nosotros hubiera hecho, se baja de la barca en medio de la tormenta y comienza a caminar. Y el relato dice que mientras él miraba a Jesús, caminaba sobre el mar. Pero hubo un momento en que él quita la mirada y se da cuenta que hay una tormenta. Seguramente Pedro no sabía nadar. Tuvo miedo, inseguridades y se empezó a hundir. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin embargo, Jesús extendió su mano y lo levantó. Dos cosas importantes aprendemos de este relato. La primera tiene que ver con que nosotros debemos hacer la voluntad aunque estemos llenos de miedos. Y segundo, cuando nos sentimos hundirnos, pero estamos haciendo la voluntad de Dios y llega a nuestro pensamiento que quizás eso no fue la mejor decisión, Dios va a extender su mano para ayudarnos y socorrernos. Por lo tanto, al decidir hacer la voluntad de Dios, debemos tener la plena seguridad, completamos en nuestras hojas, que Dios es fiel y Él siempre estará a nuestro lado, que Él es fiel y Él estará a nuestro lado siempre. Así como a Pedro le dijo, y lo levantó y extendió su mano, lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Amados, ya es tiempo de tomar la firme determinación de hacer la voluntad de Dios. Y necesitamos aprender a confiar en su inmensa fidelidad y no permitir que ningún obstáculo nos impida ir en pos de lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida, porque su voluntad es nuestra santificación. Y quiero terminar todos juntos leyendo 1 Tesalonicenses 4:8 en sus Biblias. ¿Lo tienen ahí? 1 Tesalonicenses en sus Biblias, que les pedí que estuvieran abiertas. 4:8. Dice la palabra de Dios lo siguiente en cuanto a lo que hemos escuchado. Así que el que desecha esto, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto no es mi palabra, es palabra de Dios para que tú y yo podamos aprender a cumplirla. Dios nos bendice, vamos a orar. Señor, honramos tu nombre en esta hora y te damos gracias por tu voluntad. Pedimos que el poder de tu Espíritu trabaje en nuestras vidas de tal forma que podamos decidir hacer siempre lo correcto. Padre Santo, que busquemos en nuestras vidas una vida de oración, de comunión contigo, de conocimiento de tu palabra, que dejemos de lado nuestros miedos y temores. Y que si tu voluntad es en esta hora que el poder de tu Espíritu transforme corazones, que otros hoy puedan entender que tú los amas sobre todas las cosas, que Cristo murió en la cruz derramando su sangre para que ellos también puedan venir a la santificación, a la salvación de sus almas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.